Rosa es presentada una germana i dic que és claretiana, vive en Madrid, está inserta en la parroquia, en el barrio de Vicálvaro. Y pues sí, si tengo que decir algo de ella es que sobre todo es que es una excelente teóloga y que tiene el don de transmitir y de hacer comprensible lo que parece muy abstruso y complicado, ¿no? Porque la teología muchas veces la tenemos relacionada con cosas que casi nadie entiende. Bueno, pues yo creo que ella tiene el don de eso. Está trabajando ahora en la tesis doctoral, que es sobre la unción del Espíritu. Bueno, exactamente cómo es. Es un nombre muy raro. ¿El nombre? Sí. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la humanidad de Jesús, del nacimiento a la muerte, según San Ireneo? Vale, una tesis. Entonces, pues creo que el tema de hoy que le encomendamos en la planificación, que era la vida según el Espíritu, pues creo que es la mejor para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí la dejo y vosotros mismos podéis juzgar. Gracias. Bueno, pues eso es una hermana, como ha dicho Consol, una hermana. Y aquí, como ya en Reos también alguna vez he venido desde hace tiempo, gracias a Dios, pues también me siento en familia. Así que agradecida por la invitación y por haber podido venir, que no estaba la cosa fácil. Bueno, pues también me habían comentado que soléis comenzar estos encuentros con algún momento de oración. A veces en grupos de este tipo, cuando nos reunimos en cosas así, a veces tengo la sensación que necesitamos hacer algo expreso o algo explícito para decir que comenzamos orando, ¿no? Y justo el tema de hoy es, creo que una de las cosas que nos recuerda es que todo es oración, si lo vivimos en esa clave. Entonces, este rato lo podemos vivir como un rato de oración que vamos a compartir y a pensar juntos. Y se me ocurría que podíamos comenzar escuchando una canción que a lo mejor habéis escuchado ya, que es una canción que se ha estrenado hace poquito. Es la banda sonora de una película que se llama La vida por delante, que protagoniza Sofía Loren y que acaba de salir este mes. Si no la habéis visto, os la recomiendo, como un rato de oración también, incluso. Entonces, creo que la invitación es escuchar el canto, dejar que la letra y la música nos toquen por dentro y cada uno desde ahí. Cuando más te faltan las palabras, yo estoy. Cuando no valoras lo que logras, yo estoy. Cuando aprendes a permanecer al borde de tus límites, si nadie te ve, yo sí. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir. Si nadie te siente, yo sí. Cuando tú no encuentras el camino, yo estoy. Desconfías o lanzas desafíos, yo estoy. Cuando quieres desaparecer, te rindes antes de perder. Si nadie te ve,
yo sí. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir. Si nadie lo ve, yo sí. Quien se ama lo hará. Entre encanto y verdad, a veces basta solo sentir, aunque da la vida antes sí. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir. Si nadie lo ve, yo sí. Y nadie lo cree, mas yo sí. Pues me gustaría comenzar con una pregunta que creo que resume lo que queremos hablar hoy. ¿Hemos tenido alguna vez y de veras la experiencia de la gracia? ¿Se puede experimentar al Espíritu Santo? En algunos textos que vamos a leer son textos teológicos que lo van a decir mejor que yo. Este es una reflexión, por ejemplo, de Karl Rahner, y leo algunas frases literales que tenéis también en las hojitas, ¿no? Hemos tenido experiencia de la gracia. No nos referimos a cualquier sentimiento piadoso, dice él, o a una elevación religiosa de día de fiesta, o a una dulce consolación, sino a la visita del Espíritu, del Dios Trinitario. Pero se puede tener experiencia de la gracia en esta vida. Afirmarlo no sería destruir la fe, el misterio. Tal vez contestemos, claro que sí se puede. Yo he tenido esa experiencia, la tengo cada día. Pienso, estudio, me decido, actúo. Ahí cada uno podemos poner lo que queráis, ¿no? Vengo a charlas de teología, colaboro, soy voluntario, voluntaria, sacerdote, casado, casada, religiosa. Rezo, leo poesía. Y dice, pues no es tan sencillo. Todo eso es cierto, pero en todas esas cosas el espíritu puede ser solo una especie de ingrediente que usamos para añadir a nuestra vida, ¿no? Quería comenzar con este texto porque me parece que nos da una clave importante, ¿no? Si no podemos experimentar la gracia, si no podemos hacer experiencia del Espíritu, entonces no tiene sentido esta charla, ¿no? Con lo cual ya habríamos acabado, nos vamos a tomar un café y ya, ¿no? La respuesta es que claro que sí, claro que podemos, ¿no? Pero antes de decir algo sobre eso, me parece que nos ayuda tres previos, lo he llamado así, ¿no? Tres previos o tres antecedentes que querría recordar para enmarcar el tema.
Uno es recordarnos que Dios es Trinidad, que claro, yo sé que lo sabemos, pero creo que nos viene bien recordarlo, que Dios es Trinidad. El segundo, que la creación es vocacional. Y el tercero, que de la salvación o de la vida de la gracia solo podemos hablar en gerundio, digo. O sea, en dinamismo, no es participio nunca está acabada, ¿no? Bueno, esas tres cosas son las que voy a decir brevemente y después ya diremos alguna cosita de, bueno, ¿dónde está el espíritu? Si se le puede experimentar, ¿dónde está? Y cómo notarlo, ¿no? ¿Cómo sabemos si algo que nos ocurre a nosotros o al que tenemos al lado es de Dios o es de otra cosa, ¿no? Bueno. Empezamos entonces por Dios Trinidad. A veces la sensación, no sé si os pasa a vosotros, pero a veces la sensación es que hablamos del Espíritu Santo como una especie de sombrero, perdonad la expresión, un sombrero estupendo, pero sombrero al fin y al cabo, ¿no? Algo que añadimos, que nos ponemos, ¿no? O también a veces hablamos del Espíritu Santo con la mejor intención como una especie de divinidad conjunta entre el Padre y el Hijo. Pero creemos, y eso decimos en el credo, creemos en un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, ¿no? Y decimos que los tres son Dios de Dios, que reciben la misma adoración, la misma gloria. ¿Sí? Eso sí que hasta ahí estaríamos de acuerdo, ¿no? Aunque estéis con la mascarilla, con la mascareta, estáis aquí, ¿no? Sí, pero vale. Si es una persona de la Trinidad, aunque no sepamos cómo explicar esto, no es una sustancia divina entre ellos, entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo, es Dios. También a veces hablamos de la vida del Espíritu como es una especie de añadido, pues también es todo lo que venga del Espíritu Santo es una especie de, o la gracia, como un premio, como un extra que se les concede a los que hacen determinadas cosas que hay que hacer para estar en gracia. Los de más experiencia, esta frase la habéis oído más, ¿verdad? Antes se decía más, ahora creo que casi no se dice, pero estar en gracia. ¿Estás en gracia o no estás en gracia? ¿Y eso qué es? Pues si tú cumples determinadas cosas o sigues determinados parámetros marcados, estás en gracia. Podría parecer que esas expresiones, según cómo las entendamos, es que el espíritu o la gracia son eso, un premio o el resultado de algo que hemos conseguido por vivir determinadas cosas, ¿no? Pero además se nos olvida que el Espíritu Santo, si es Dios, no es algo que nosotros podamos acceder a ello como una máquina de refrescos, ¿no? Si yo sé lo que hay que hacer porque la Iglesia me lo dice, echo 3 monedas y entonces me llega la vida de la gracia. Dicho así, exagerándolo, pero puede haber algo de eso, ¿no? Entonces, un primer recordatorio es: Dios es Trinidad, y una manera de decir qué es la vida de la gracia es que la Trinidad nos habita porque es un don de Dios que nos da porque Él quiere. O dicho de otra manera, vivir en gracia es vivir entusiasmados. Me gusta mucho esa palabra. No sé cómo es en catalán, pero la raíz supongo que es la misma, ¿no? Entusiasmados en Theos, en Dios. Eso significa, de ahí viene, ¿no?, la raíz de entusiasmados en Theos, estar en Dios. Eso es estar entusiasmados, aunque no lo sabemos en la calle y decimos otras cosas, ¿no? Pero la raíz es estar en Dios, estar habitados por Dios. Eso es estar en gracia, con lo cual tiene mucho más que ver con una
elección de acoger un regalo que se te da que con hacer cosas. Vivir entusiasmado, ¿no? Y el espíritu, posiblemente de las tres personas, hay un teólogo oriental que dice una frase que me parece muy bonita, que el Espíritu Santo es el que nunca habla de sí mismo. El Espíritu Santo es el que nunca habla de sí mismo. Siempre nos refiere al otro, al Padre, al Hijo. Entonces, a lo mejor la gente de espíritu, la gente que vive en la gracia, son personas, son hombres y mujeres que no hablan de sí mismo, que nos suelen remitir siempre al otro o a los otros, ¿no? Sería un primer rasgo, ¿vale? Un segundo rasgo es lo que decíamos de la creación. No sé cómo explicarlo, cómo expresarlo, lo he llamado así, creación vocacional. Se podría decir de muchas maneras, es recordar el texto de Génesis. Lo voy a hacer con palabras de un santo, de San Ireneo, porque me parece que es muy claro, pero podría ser cualquier otra imagen, ¿no? San Ireneo, que es un padre de la Iglesia del siglo II, tiene una imagen muy plástica, que creo que nos sirve muy bien para que esto no se nos olvide. San Ireneo dice que cuando Dios Padre está creándonos, toma el barro, sopla su aliento, nos modela, y el Padre nos modela con sus dos manos. No es algo mágico que Dios dice que se haga y se hace. El resto de la creación, según el relato del Génesis, ¿recordáis? Crea por medio de la palabra, ¿no? Pero cuando llega al ser humano, crea con sus manos, porque nos moldea. Y dice Ireneo, ¿cuáles son esas dos manos del Padre? El Hijo y el Espíritu. Es la Trinidad creándonos. Y no nos crea por un deseo, que podría haberlo hecho así, hágase el ser humano. No. Hágase el ser humano. Y entonces Él nos modela. La huella de los dedos, entre comillas, la huella del Hijo y del Espíritu están en nosotros, en cada ser humano creado, solo por ser creados. Ireneo incluso dice, y esto se repite en el vientre de cada ser humano que va a nacer. Me parece una imagen preciosa, ¿no? ¿Por qué me parece esto importante para hablar de la vida de la gracia? Porque si nos lo creyéramos de verdad, creeríamos que hemos sido creados, primero, con un sentido, con intención. Somos creados a imagen y semejanza, porque nos ha dejado su huella, incluso físicamente, si se puede hablar así, ¿no? En el barro. No es una cosa solo gnóstica, espiritual, no es en el alma, dice Ireneo, es la persona entera la que está sellada por Dios, ¿no? Tiene su huella. Entonces él dice, esto es la imagen y la semejanza, que hemos sido creados a imagen de Jesús, a imagen del Hijo, y la semejanza es ese dinamismo que el Espíritu Santo y el soplo de Dios ha dejado en cada uno de nosotros. Nos creemos que esto, cada ser humano solo por el hecho de nacer ya tenemos esto. Yo creo que no nos lo creemos del todo. Porque nos daría una entidad, no tenemos que hacer nada especial, más que dejarnos asemejar por el Espíritu hasta que lleguemos al final. ¿Cuál es el final? Pues Dios mismo otra vez, ¿no? Dios nos crea con un sentido, Dios nos crea con un final, el escatón, la escatología, ¿no? Y el final es Él mismo. Entonces dice Ireneo, bueno, pues si nos creó para Él mismo, ¿por qué no nos hizo de Él ya directamente, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado el viaje. Y dice Ireneo, no, porque entonces no habríamos elegido libremente amar a Dios. Y nada que no sea libre puede ser amor.
Dios quiso que cada uno hiciéramos nuestro propio camino, lentamente, cada uno a su ritmo. Pero ya llevamos, perdonad que insista en esto, pero ya llevamos dentro esa huella dinámica. Y eso ni el pecado lo puede borrar. No tendría sentido. Al principio, en el inicio, fue la gracia de Dios, su soplo vital. No fue el pecado. El pecado vino después, pues porque nos vamos deteriorando y pecamos. No somos Dios, que es lo que se nos olvidó en Adán y Eva, ¿no? Creíamos que como Dios nos ha dado su espíritu desde el inicio, para ir creciendo hasta Él, éramos Dios. No lo habéis entendido. El que hace es Dios. Lo propio del ser humano es dejarse hacer, dejarse moldear. Lo vamos a retomar al final de la charla, pero me parecía que era importante recordar este marco para hablar de la vida en el espíritu, ¿no? Fijaos que en la teología católica, además, esto es un excursus de palabra teológico, pero el tema del sobrenatural, ¿os suena? Hablar de lo sobrenatural en teología, bueno, no importa que no suene, porque solamente 2 palabras sobre esto. En la teología católica fue un tema importante y de muchos conflictos teológicos, ¿no? ¿Qué nos pasó a los católicos? Que, claro, había que asegurar 2 cosas al pensar en la vida de la gracia. Una, si la gracia es de Dios, tiene que ser totalmente gratuita. La da porque quiere. Y claro, y decían los del otro lado, sí, pero también hay que asegurar que necesitamos la gracia irremediablemente para ser seres humanos. No podemos prescindir de la gracia. Desde el inicio, ¿no? Lo que decíamos. Entonces dicen, ¿cómo juntamos estas 2 cosas? ¿Cómo afirmamos las 2 cosas a la vez? Y entonces surge el tema del sobrenatural, que es el nombre que se le dio en la teología, que era como decir, bueno, pues sobre la naturaleza actúa la gracia, que es totalmente gratuita porque es un don de Dios que se lo da porque quiere, pero al mismo tiempo, si la naturaleza, ojo a esto, si la naturaleza no tiene ese don sobre la naturaleza, que es la gracia, ¿a qué se reduce? A pecado. ¿Qué somos? Pecadores. Pecadores cubiertos por la gracia de Dios. Esto se nos ha quedado hasta hoy. Hoy en la teología nadie habla así, por lo menos tan claramente, pero en las consecuencias lo llevamos dentro. ¿Cuál es el peligro de esto? Que separamos tanto la naturaleza, lo humano, y la gracia, lo de Dios, que es un sombrero sobrenatural. Entonces, lo que venga de la naturaleza es malo, lo que venga de Dios es bueno, pero es externo siempre. No está dentro de mí. ¿Veis qué palabra usar? Es tremendo esto, porque es una distorsión enorme. Si insistiéramos o si recuperáramos este sentido de la creación vocacional y nos creyéramos que el pecado está, claro que está, pero no es lo primero en nadie, ni en la creación ni en el ser humano. Lo primero es la gracia. Y en cada persona, solo por el hecho de estar creados, de existir, hay un soplo vital, que es Dios soplando para que vivamos, ¿no? Si esto nos lo creemos, la gracia no está por encima de la naturaleza, está dentro de la naturaleza misma. La naturaleza es graciosa, si podemos decirlo así, ¿no? Estas palabras, que pueden ser conceptos abstractos en teología, luego tienen consecuencias muy prácticas en la vida de la Iglesia y en nuestra vida espiritual. ¿No? Por ejemplo, que confundimos o identificamos redención con salvación.
digo una palabrita sobre esto solo, breve. Si partimos de este sentido de la creación vocacional, de que Dios nos ha creado para Él, para llegar a la comunión con Él, para llegar plenamente, para que crezcamos y elijamos libremente a Dios, entonces, otra pregunta clásica, si no hubiéramos pecado, ¿se habría encarnado Jesús, Cristo, el Hijo de Dios? ¿Hubiera existido Jesús? ¿O no? Es un gusto veros los ojos, por lo menos, porque se nota así un movimiento ligero de... Pues, como casi siempre en la Iglesia, pues hubo una parte que defendía que sí, otra parte defendía que no. Pero más allá de las defensas de cada lado, claro, o cuando cantamos la noche de Pascua, feliz culpa que mereció tal Redentor. Pues es que teníamos que pecar. Menos mal que la naturaleza es pecadora, por naturaleza somos malos. Y entonces ya viene ahora el Redentor, Navidad, y nos redime. Y entonces, como hemos nacido ya rotos, porque hemos nacido defectuosos, como un reloj defectuoso de máquina de entrada, ya el Redentor viene y nos hace un apaño y vamos por la vida como relojes arreglados, pero no como relojes buenos. ¿Os suena bien esto? Suena fatal, suena fatal. No creemos eso, aunque se nos ha colado mucho, No creemos eso. Dios nos crea desde el principio por gracia, para llegar a ser como Él, para divinizarnos, dicen algunas escuelas de teología, la oriental sobre todo, ¿no? Eso es lo que vamos a celebrar en Navidad. Eso es la salvación. La salvación es que la creación tiene un plan desde el inicio. Otra cosa es que en el camino pequemos. Y entonces necesitamos redimirnos, necesitamos resituarnos, necesitamos enderezarnos. Pero la salvación es mucho mayor que pecar o no pecar. La salvación es una propuesta de plenitud, ¿no? Y el tercer antecedente que decíamos o previo, justo por esto, es que la salvación, recordad, la salvación es el proyecto de divinización de Dios para con nosotros, de plenitud. Hemos recibido por creación una vocación de plenitud, de vivir lo más plenamente posible cada uno, porque así crecemos hasta llegar a Dios. Pues esta salvación solo puede darse en gerundio, porque no somos Dios. Buena noticia, Dios quiere que seamos como Él. Eso no es una herejía, es que se nos olvida, pero creemos eso. La mala noticia, o buena, que no somos Dios, que esto no es automático, que el proceso es la vida y vamos para adelante y vamos para atrás, pero nos vamos dejando asemejar por el Espíritu Santo que nos habita a imagen del Hijo, que es la medida. Dios nos creaba a cada uno y entonces, mirando a su Hijo, ese es el molde. Ese es, otro autor dice esta frase tan bonita, ¿no? Cuando Dios me mira, ve a su Hijo. Cuando yo me miro, pues depende, ¿no? Pero qué bonito sería recordarnos que cuando Dios nos mira en esencia lo que somos, no ve a Rosa, no ve a Pere, no ve a María, no ve a su Hijo. En mí. En mí. Este soplo vital del dinamismo es el que nos recuerda también ese relato de Génesis que decíamos, ¿no? La palabra del relato de Génesis en el capítulo 2, cuando dice, nos modela el barro y sopla, ¿no? Ese soplo vital, y se convirtió en un ser viviente, ¿no? La palabra del texto hebreo, nefesh,
que luego traducimos muchas veces por alma viviente o por alma, pero en hebreo esa palabra significa garganta. O sea, es esta parte del aparato respiratorio, la garganta, la laringe. Literalmente sería algo así como: y cuando estaba modelado, Dios sopla su aliento en nuestra garganta, en la nariz, en la boca, y empezamos a respirar. Nos convierte en seres vivientes. Somos una garganta que empieza a respirar porque Dios nos sopla su aliento, su espíritu. Estar vivo, según Dios, es respirar. Todo lo que sea asfixiarnos no es de Dios, no es de la gracia, por definición bíblica. Lo propio es un ser viviente, o sea, todo lo que nos ensancha y nos hace respirar, eso es la vida de la gracia, como imagen al menos, si nos sirve, ¿no? Todo lo que sea vivir con mayúsculas es señal de que está Dios. Iba a poner un ejemplo, pero mejor no lo pongo porque pongo demasiados ejemplos, sí, y además está grabando, ¿vale? ¿Se entiende esta parte? Otro texto que tenéis en la hojita es de otro teólogo oriental, más actual, es contemporáneo, Bulgakov. Os lo he puesto porque me parece de una claridad, ¿eh? Y también así para que decís que estamos leyendo a teólogos como Dios manda, ¿no? Esto lo ha dicho una claretiana que... No. ¿Eh? Pues es el texto de Bulgakov. En nosotros, con lo divino está unido lo humano. Fijaros este comienzo ya. En nosotros, no es que en lo humano haya algo divino. No. Con lo divino está unido lo humano, sin separación y sin confusión, que tiene que divinizarse. Esa es la salvación, ese es el plan creador de Dios. Y qué tristeza produce en el presente, es un autor actual, este elemento humano, cómo se ha vuelto ajeno al espíritu y huye de él, lo evita por miedo y no lo quiere en absoluto. Arrogancia y endurecimiento, fariseísmo y saduceísmo, insensibilidad a la vida en nombre de la espiritualidad, ojo, insensibilidad a la vida en nombre de la espiritualidad y difamación del espíritu a favor de la carne. Por un lado, una custodia que alberga vanidad y mentira, que no vibra el gozo, la lepra de una espiritualidad a todas luces falsa. Me parece un texto de tal crudeza. Por otro lado, la lucha demoníaca contra Dios, la autodivinización, si hay pecado original debe ser esto, la autodivinización, yo soy Dios, presentada como humanismo. Yo soy psicóloga. Y lo de, ¿cómo es esto que decimos, que se dice tanto? Tenemos que realizarnos, la autorrealización personal, por supuesto que sí. Pero eso no es autodivinización, que a veces lo parece. La autorrealización personal nuestra es la plenitud a la que estamos llamados desde el inicio de la creación. Claro. El mundo mismo se estremece, acaba el texto, agotado en este vacío espiritual, y si Dios no viene en su ayuda, el hombre no se salvará. Pero Dios ya nos ha salvado, porque ya ha venido al mundo y se ha hecho hombre. El Espíritu Santo habita en el mundo. Y ay de nosotros si no estamos en el Espíritu. Ay de nosotros si no estamos en el Espíritu. ¿Dónde? En el mundo,
En mí no hay ser humano sin Espíritu de Dios, porque no existiría el ser humano sin el soplo de Dios. O cuántas veces nos preguntamos, pero ¿dónde está el Espíritu? Pues en el mundo, en la vida humana, en la carne, que es nuestro barro, en todo lo que sea unir lo humano y lo divino en nosotros. No algo externo que nos añadimos, sino algo que se va entrelazando en mi vida, ¿no? Es decir, cuanto más deje que el Espíritu Santo, que Dios se haga carne, se mezcle en lo mío, más humano seré. Una señal del Espíritu en mi vida, ser cada vez más humana, ser cada vez más yo misma, porque para eso he sido creada. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? ¿Sí? Porque a veces no decimos estas cosas, ¿eh? A veces pareciera que para estar más en la vida espiritual y más cerca de Dios, tenemos que dejar de ser nosotros mismos y dejar lo humano a un lado para estar en lo de Dios. Eso, creo, cristiano no es. Creo. Ya hemos hecho los 3 previos. ¿Vamos bien? Era lo más importante, como veis. Porque ahora ya con estos 3 previos, el Espíritu Santo, Dios Trinidad, la creación con un sentido vocacional y con un fin, y una salvación que es mucho más que redención, que siempre está en gerundio, pues nos podemos hacer esas 2 preguntas finales, ¿no? Bueno, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu entonces, no? Pues podríamos decirlo de varias formas. Yo os propongo, tal como tenéis en la hoja, algunas señales de dónde está el Espíritu. Bueno, la principal creo que es recuperar esta afirmación que tenemos un poco olvidada, ¿no? No sé si se lee muy bien, se quedó un poco pequeño, sí. Donde está el Espíritu, allí está la libertad. Donde está el Espíritu, hay libertad. No dice que donde hay libertad esté el Espíritu, pero dice que donde está el Espíritu hay libertad. Si no hay libertad, no hay Espíritu. Yo creo que Pablo dice esto, ¿no? Donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, si no hay libertad en algún lugar, en algún espacio vital, no hay Espíritu. Sospechemos porque no hay Espíritu. Porque el Espíritu expulsa la ley. Porque el Espíritu expulsa la ley, igual que el amor expulsa el temor, que dice la primera carta de Juan, ¿no? En el amor no hay temor. Quien ama no tiene miedo, dice Juan, dice la primera carta de Juan. Bueno, pues algo así. ¿Dónde está el Espíritu? Pues donde hay libertad. Con esta cita me parece que nos pasa algo parecido a lo que nos pasa con Mateo 25. ¿Recordáis Mateo 25, no? Y cuando te vimos desnudo o con hambre o solo, si yo soy de la parroquia, si yo soy claretiana y he estado, bueno, he rezado un montón de vísperas, muchísimas, pues cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños. Y nos lo creemos, ¿no? Y lo decimos, qué texto más bonito. Pero luego, ¿dónde nos arrodillamos realmente? Si es que nos arrodillamos. Frente al sagrario. Pues creo que algo parecido nos pasa con este texto. ¿Qué lo decimos? Pero luego el tema de la libertad. Una libertad que solo puede ser la libertad del amor, por lo que decíamos, ¿no?
Una libertad que no se trata de vivir según la carne. Con frecuencia hemos contrapuesto la vida de la carne y la vida del espíritu. Bíblicamente yo creo que no es del todo así. Cuando Juan habla del mundo, Pablo habla de la carne, no es contrapuesto al espíritu, como lo contrario, sino que son dos modos de vida. Yo puedo vivir según la carne si no dejo que el espíritu me haga respirar. Si yo no vivo al soplo del espíritu. Lo puedo elegir. Dios no me lo impone. Pero lo que es contrario realmente al espíritu es la ley, no la carne, no lo humano, que eso significa carne, ¿no? Carne no significa la dimensión sexual, no. Otra cosa que no. Cuando leáis carne en la Biblia, no significa lo sexual. Lo sexual es una parte entre 1.000 millones de partes más que tiene la carne, o sea, lo humano, lo que no es Dios, ¿sí? En el fondo es ¿qué supone esto de vivir según el espíritu y no según la ley, vivir en la libertad? Pues por lo menos de entrada no ser nosotros los que marquemos el ritmo de nuestra vida en primera persona. Es coger el gusto a ser actores secundarios, que no nos gusta nada casi nunca, de no ser que seamos muy tímidos y eso, pero si no, primera cosa, vivir en el espíritu, en la libertad, es renunciar a marcar yo el ritmo de mi vida según mi propio ego. No ego en sentido negativo, es que todos tenemos ego, es que forma parte, es que somos ego, somos yo. Tenemos que serlo, si no, no tendríamos criterio, no sabríamos quiénes éramos. La cuestión es no dejar que mi vida esté marcada por lo que me gusta o no, me apetece o no, siento o no, quiero o no, porque entonces soy yo el referente, ya no es el espíritu, ya no es Dios. Una primera cosa, renunciar a que yo marque la primera palabra de mi vida, ¿no? Otro texto de Pablo, ¿no? Mi Dios es mi vientre y mi gloria mis vergüenzas. Cuando leamos este texto, cada uno podemos escribir debajo hoy cuál es mi vientre y cuáles son mis vergüenzas. Por lo mismo que decíamos antes, mi Dios es mi vientre, mi Dios es todo lo que me apetece o no me apetece o lo que me sale. ¿Me molesta a alguien? Hablo mal de él. Y a espaldas, además. Y si puedo, genero mal ambiente contra esa persona. Mi Dios es mi vientre es que cuando no consigo hacer frente a una situación, abandono. En vez de buscar ayuda si yo no puedo hacerla frente. Mi Dios es mi vientre, son muchas más cosas. No solamente lo sexual, ¿no? Segunda cosa que nos puede sugerir elegir al espíritu, lo que os decía de elegir vivir en la fragilidad de la libertad. La libertad es muy insegura. Bueno, a lo mejor a vosotros nos pasa, pero vivir libres es un don, pero es muy fastidioso, porque claro, ¿quién no querría, yo por lo menos, yo querría saber qué tengo que hacer en cada momento siempre y no equivocarme? Entonces, que hubiera algo claro que te dijera, si haces esto, no te equivocas. Quien obedece no yerra, decían los antiguos. Pues sí yerra, muchísimas veces. Porque sí. Porque lo nuestro es vivir según el espíritu, no según la ley. ¿La ley es mala? No, ¿cómo va a ser mala? No, la necesitamos. Todos necesitamos darnos pautas, normas, pero no vivir según la ley. Os desligasteis de Cristo, en Gálatas, los que por la ley os declaráis justos. Claro, ¿qué ocurre? Si yo elijo vivir según la ley,
Una de dos: o me frustro y me voy porque nunca consigo dar la talla, o la otra opción es: me convierto en una persona como Dios manda, o sea, como los fariseos, como los hombres de la ley, que ellos sí están salvados. Los demás, pues no. Los demás tienen una espiritualidad light, son parroquias un poco endebles, ya sabéis cómo son estos, es que no hacen no sé qué, es que no sé cuál, bueno, ya sabéis. ¿Os suena? Y los otros son los de verdad, los que cumplen y los que están salvados, porque ellos sí cumplen la ley. Pero la palabra de Dios dice: cuando elegís vivir según la ley, habéis dejado de lado a Cristo y os habéis caído de la gracia. Esta expresión es bien fuerte. Os habéis caído de la gracia. Dios os estaba sosteniendo así y habéis llegado. Elegir vivir según la libertad es vivir con mucha fragilidad y con muchas dudas. Y creo que eso nos hace más humanos. Pero nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Elegir vivir así implica, por supuesto, asumir la realidad tal como es. Y eso es muy difícil. La mía, personal, y en la que me toca vivir. Hacer como que no pasa nada y mirar para otro lado no es asumir la realidad. Una iglesia que vive, que quiere vivir humildemente desde el Espíritu Santo, no tiene las respuestas siempre. Es más, lo normal es que no sepa muchas veces, pero que camine y que quiera seguir creciendo humanamente desde Dios. Es una iglesia que seguramente no sabrá qué hacer con seguridad, pero no se quedará tranquila diciendo: no pasa nada, nosotros seguimos igual. ¿El mundo ha cambiado? No importa. ¿La pandemia nos ha hecho ver cosas? Ojo que aquí esto no funciona. No importa. Nosotros seguimos como si no pasara nada. Pi, pa, 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 pa. O en la vida personal cada uno. Entonces, algunas señales, y para terminar, si hemos elegido esta clave, ¿desde dónde está el espíritu? Pues desde la libertad. ¿Cómo notarlo? En el fondo, dudaba si incluir este último apartado o no, porque realmente es verdad que no lo notamos. O sea, creo que varias veces en conversaciones esta pregunta se repite, ¿no? Sí, ya lo sabemos, pero ¿y cómo sabes cuándo es de Dios y cuándo no? ¿Cómo saber si es del Espíritu o no? ¿Cómo saber que una persona está...? Pues hay que discernir, palabra mágica que también estamos desgastando a fuerza de usarla para todo. Pero sí hay que discernir. Ahora, los maestros de la espiritualidad, los que saben de esto, dicen, siempre han dicho, que solo se discierne entre dos cosas buenas. Una cosa muy básica, pero solo se discierne entre dos cosas buenas. Entre lo malo y lo bueno no se discierne, se elige lo bueno. ¿No? Es que a veces discernimos cosas muy raras. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es del buen espíritu? Bueno, vamos a decir alguna cosita, aunque en el fondo lo que realmente espero es que esta parte ya la podréis hacer vosotros, con lo que hemos ido hablando en la tarde, cosas que ya os hayan ido quedando, ¿no? Ya, ojalá os hayan ido quedando, surgiendo ya como rasgos de por dónde iría el espíritu, ¿no? Pero yo os comparto 3 cositas finales. Una de las señales del buen espíritu es, pues lo que dice la tradición clásica, todo lo que sea un aumento de fe, de amor y de esperanza,
donde haya un aumento de fe, amor y esperanza, allí está actuando el Espíritu Santo. Las virtudes teologales, nada supermoderno, como veis. Las virtudes teologales. Claro, ¿y cómo sé yo? Yo qué sé si estoy creciendo en fe, en amor y en esperanza. Si no lo sabéis, preguntad a la gente con la que vivís, que ya os lo van a decir. Si eres alguien de confianza, que genera confianza, o más bien siembras desconfianza por donde vas. Si eres alguien que amas a la gente, que quieres a la gente y te dejas querer, o más bien estás en otro estado, y gente que espera, que genera esperanza y da esperanza a otros en lo que puede, o no, o está desesperanzado y desesperanza a los demás, ¿no? Aunque sea poquito, si haya un aumento de algo, decía Ignacio de Loyola, pues ya ahí está actuando Dios. Otra señal, pues con lo que hemos dicho al principio de la creación, todo lo que sea descubrir, reflejar, permitir que crezca la imagen de Jesús en mí, es obra del Espíritu Santo, que es el que nos asemeja a la imagen. Pero ¿y cómo sé yo si estoy pareciéndome a Jesús o no? Hombre, yo creo que en el fondo sí que lo sabemos, ¿no? Lo que pasa que estaría antes hablando ahí, pues hemos puesto tanta carga ideológica en nuestra fe y en el Evangelio que hacemos a veces unos discernimientos que son más ideología que otra cosa. Pues Jesús, es que lee el Evangelio. Sí, pero si Jesús estuviera aquí, porque claro, no sé qué, pero en el concilio, porque el dogma dijo, bueno. Y claro, y no sé qué, la normativa y el derecho canónico, y lo tal, y no sé qué, y ya, pero hay que relativizar, porque luego si viene, y luego, ¿qué van a pensar? Bueno. Pero eso es otra cosa, eso ya no es que no sepamos qué es imagen de Jesús y qué no. Es que hemos metido otras cosas en nuestra vida, ¿no? Y en nuestra iglesia. No sé si conocéis, habréis oído hablar de este arte japonés que llaman kintsugi, no sé si lo pronuncio bien, pero lo que me interesa es lo que significa. Son estas cerámicas, seguro lo habéis visto en las películas y así, ¿no? Son cerámicas, platos, vasos, cuencos que se han roto y que entonces esta técnica, que es una técnica artística, lo que hace es, primero, no tiran el cacharro roto. Segundo, no lo unen con pegamento como nosotros. Lo unen con algún metal precioso, con oro, con plata, y lo hacen de tal manera que quede visible por dónde se ha roto. Y este arte japonés lo que dice es que algo que ha sido reparado con oro y plata tiene más valor que el original. ¿Por qué? Porque ha vivido más, porque ya ha servido y porque lo hemos reforzado al pegarlo, porque el oro y la plata lo fortalece. Es bonito, ¿no? Sí. Pues con nosotros no nos lo creemos, porque cada vez que tenemos una grieta, que a ver quién no tiene alguna, ¿qué solemos hacer? Ocultarla si es propia y meter el dedo si es ajena. Y una señal del buen espíritu es recomponernos y fortalecernos. ¿Por qué hemos pecado? No. Como hemos pecado y Él lo sabe, pues con el pecado lo hace, pero no es porque hemos pecado, es porque nos ha creado para que lleguemos a la plenitud. Y la última señal que os sugiero es poder vivir lo de Dios en lo cotidiano. Y si esto es real, tiene que ser en la vida de cada uno.
y tiene que ser necesariamente distinto en cada uno de los que estamos aquí, porque vivimos distintas vocaciones, vivimos con distintas historias, provenimos de diferentes experiencias, tenemos dones distintos. Dios puede estar pidiendo algo a Él que sea muy bueno para Él y que en mí no sea de Dios. Si yo soy una persona que me paso la vida mirando a ver qué necesitan los que están al lado para ponerme a hacerlo y que me valoren, porque tengo un problema de reconocimiento personal, a lo mejor Dios no me pide que sea el primero en poner la mesa cada vez que nos juntamos y en recogerla. A lo mejor Dios me pide otra cosa. Pero para el que nunca ve nada en el comedor y para el que nunca ve nada en la parroquia y para el que nunca ve nada que hacer en ningún sitio, igual a Dios ahí sí que le está pidiendo. Para ti la vida de la gracia es ofrecerte alguna vez. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Si no nos conocemos y no ponemos nombre a nuestro propio barro, podemos confundir la voz de Dios, la voz del Espíritu, ¿no? Acabo con un texto de Ireneo, que tenéis en la hoja también y que me parece que expresa muy bien esto, ¿no? Con otras palabras. Siendo de alguien que vivió en el siglo II, me parece más bonito aún. ¿Cómo podrías hacerte Dios si primero no te haces un ser humano? ¿Qué es la vida de la gracia? ¿Llegar a ser como Dios? Sí, pero sin dejar de ser humanos. Bueno. Es necesario entonces que primero observes, cuides tu orden humano, porque tú no hiciste a Dios, sino que Él te hizo. Y si eres obra de Dios, somos obra de Dios, contempla la mano de tu Hacedor, el Hijo y el Espíritu, que de igual manera obrará oportunamente en cuanto a ti respecta. ¿Cómo? Pon en sus manos un corazón blando y moldeable. Pon en manos de Dios tu corazón, tu vida, blanda y moldeable, y conserva la imagen según la cual el artista te plasmó, o sea, la imagen de Jesús. Guarda en ti la humedad. No vaya a ser que si te endureces, pierdas la huella de sus dedos, la huella del Hijo y del Espíritu. Todo lo que en nuestra vida suene a endurecido, a agrietado, a seco, a rígido, conservar la humedad es que nos pueda seguir moldeando. Donde falte capacidad de moldearse, capacidad de cambiar, sospechemos porque es difícil que haya este Dios. El arte de Dios esconde el lodo que hay en ti, el barro, claro que lo hay. Su mano plasmó tu ser y te reviste por dentro y por fuera con plata y oro puro. Lo que decíamos del arte de antes, ¿no? Tanto te adornará que Dios deseará tu belleza. Pero si te endureces y rechazas el arte que hay en ti, el soplo de vida, y te muestras ingrato, pierdes el arte que llevas dentro, que ha puesto Dios en ti, y la vida que te dio. ¿Qué nos pide Dios entonces? Dice Ireneo. Si le entregas lo que es tuyo, o sea, la fe y la obediencia en Él, querer vivir según Él, entonces recibirás de Él su arte, que te convertirá en una obra perfecta de Dios. Perfecta de Dios es una obra acabada, es el final de la creación, no es perfección moral. Te convertirá en una obra acabada de Dios. Pues qué suerte tenemos de estar ungidos con oro y con plata,
con el espíritu por dentro y por fuera. Cada vez que recuperemos y pongamos el foco más en el arte de Dios que hay en mí que en el lodo, seguramente crezcamos, ¿no? Y estaremos dando testimonio de que se puede experimentar al espíritu, claro que sí. Es más, no solo se puede experimentar al espíritu, sino que respiro gracias a que Dios está en mí, porque si no hay veces que me asfixiaría del todo, ¿no? Por eso el espíritu es más que un ingrediente. En el texto final que os he copiado largo para que os lo llevarais, para que lo podáis leer tranquilamente, la última pregunta que se hace Karl Rahner es, bueno, ¿dónde? ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, ¿alguna vez nos hemos callado a pesar de las ganas de defendernos, aunque se nos haya tratado injustamente? ¿Hemos perdonado alguna vez a pesar de no tener por ello ninguna recompensa? ¿Hemos hecho algún sacrificio sin que nadie nos lo agradezca? ¿Hemos estado alguna vez totalmente solos y hemos permanecido? ¿Nos hemos decidido alguna vez por hacer lo que nos decía nuestra conciencia, aun sabiendo que nadie nos lo iba a entender y nos iban a criticar por ello? Pues cada vez que hayamos tenido alguna de estas experiencias, cada uno podéis poner, hemos experimentado, se nos ha dado el don de experimentar que Dios está habitando en nosotros, porque del puro lodo no hubiera salido eso. Pues ojalá que nos ayude a seguir creciendo y a seguir viviendo, que nos ayudemos unos a otros a seguir creciendo en el espíritu, ¿no? Gracias. No sé si lo he pronunciado bien, pero gracias. No sé si algún eco, alguna pregunta, algún comentario. Para que me contéis algo a mí también. Pero... Y decíamos ayer, el pecado original, ¿dónde lo pones? Pues al menos diría que pecar pecamos, pero lo original no fue el pecado. Lo original fue la gracia, siempre, ¿no? ¿Hay pecado? Sí, si entendemos pecado como que, bueno, pues que nos despistamos muchas veces, que la liamos, que no siempre vivimos en el espíritu, claro que sí, porque somos humanos. ¿Llamarlo pecado? Bueno, pero lo original fue la gracia. Si el pecado original es reconocer que no somos Dios, pues sí, tenemos pecado original. Pero de eso no se vive, como dice mi padre. De eso no vivimos, vivimos de la gracia. Y a veces creo que ponemos tanto el foco en que somos pecadores redimidos, pero pecadores, o sea, el sustantivo es pecador, luego ya salvados, redimidos, pues creo que lo hemos desenfocado, ¿no? Somos criaturas queridas de Dios con una vocación de plenitud, de llegar a ser lo más que podamos nosotros mismos más plenamente. ¿Que en el camino vamos a pecar? Pues sí, pero Él ya lo sabe. Ahora, ayer la homilía aquí en la Eucaristía con Mosén Ignasi, ¿lo he dicho bien? A mí me ayudó mucho. Y una de las frases que dijo es todos somos inmaculados como María Inmaculada, porque en todos está ese soplo vital del inicio, intocable, que ni el pecado puede quitar. Lo podrá apagar, lo podrá entibiar, nos podremos quedar casi sin respiración, pero nunca desaparece, ¿no? No sé si...
Yo para felicitarte, hermana Rosa, que nos ha explicado muy buena teología y me ha gustado mucho. Y has explicado la primacía de la gracia. Y justamente ayer que celebrábamos la Inmaculada Concepción, lo primero no es el pecado, lo primero es siempre la gracia que va por delante. Y me ha acordado que los iconos orientales de la Madre de Dios siempre tienen un cuello largo, porque respiran plenamente y totalmente el nefes, el Espíritu Santo. Quizá preguntarte que también, hermana, cuando encontramos o cuando nosotros estamos la experiencia de lo pecado, lo perdido, también está el Espíritu allí, porque también es amado por Dios Cristo, que también es un signo de la presencia del Espíritu Santo. Claro, porque... En ese sentido, ¿no? Claro, sí, porque... Yo creo que sí, porque... Incluso lo más pecado. Si pecamos, es que estamos existiendo. Es un poco de perogrullo, pero si pecamos, es que estamos vivos, ¿no? Y es amado, que la realidad es amada por Dios y vive por esto. Si vivimos, lo primero es la gracia. Entonces, sí, claro que hay pecado, pero... ¿Y está Dios en el pecado? No, Dios está en mí, que me ha moldeado y me ha creado para estar con Él, ¿no? Para llegar a Él, para que seamos felices, dicho de otra manera. Y entonces está en todo lo que yo viva. El pecado, pues claro. Gracias. Quizás que da un poco de miedo el vivir desde la libertad, ¿no? Porque tú decías que es más fácil controlar personal si se le dice claramente, haz esto y te salvarás. Si dejamos libres a las personas, pues no es tan controlable, ¿no? Pero sí, la pregunta o la consecuencia. Parece que la vida cristiana se reduce a no pecar. Y es una existencia como muy negativa, ¿no? Como muy de evitar. Pero pocas veces se nos habla de poner a dar fruto lo que cada uno es. Y realmente, si pasas revista a las oraciones de la Iglesia, la de veces que sale la palabra pecado, sobre todo un viernes, en las preces, en la liturgia, en el pecado, y sí que da la sensación de que Dios envía a su Hijo para liberarnos del pecado. Entonces creo que esto cambia muchas cosas, no somos conscientes de las consecuencias del planteamiento que has hecho, ¿no? O del que debería ser. Fijarnos más en dar fruto de lo positivo que ya tenemos, de la gracia de Dios en nosotros que nos habita. Pensamos que es algo externo, que no somos dignos de ser habitados, de recibir la gracia, y creo que es un error, porque se nos hace vivir desde lo negativo, desde la evitación, de no pecar, ¿no? Cuando el domingo pasado, en el Evangelio del domingo, esta vez el inicio del Evangelio, el inicio de la buena noticia según de Jesús, ¿no? En Marcos, inicio de la buena noticia de Jesús. Entonces yo pensaba, ¿cuántas veces el discurso nuestro es: voy a empezar por una buena noticia de Jesús? Es proponer una propuesta de felicidad, de buena noticia, de plenitud. Y muchas veces caemos todos más bien en te voy a decir lo que tienes que hacer y lo que no para parecerte a Jesús. Es asfixiante. Llega un momento en que dices, mira, yo esto no puedo. O sea, es muy valioso, lo de Jesús está muy bien, pero chicos, perdonadme, pero yo me borro, porque es que vivir así es una angustia. Y como no voy a llegar nunca, porque ese es el drama, es que no vamos a llegar nunca. Porque nadie llega a eso. Es Jesús, ya llegaremos, pero ahora no. Entonces, claro, vivir una vida de fe, una vida espiritual de libertad, cuando el primer plano es ojo, céntrate.
Céntrate. Plan de formación. Céntrate, ¿qué tal? Céntrate, ¿qué tal? Mira, a ver qué. Entonces, no es que eso no sea valioso y que no lo necesitemos, pero no puede ser el primer plano, porque nadie ama así. ¿Qué relación que merezca la pena humana se mantiene si lo primero es criterios de no nos hagamos daño? Espera a ver cómo. Hombre, no, vamos a querernos. Entonces creo que sí, que la redención se ha comido la salvación en clave teológica, ¿no? O sea, respiremos. ¿Cómo se dice así? Sí. Respiremos. La mascareta y todo. Aunque sea con mascareta, respiremos. Respiramos fondo, ¿no? Fondo, respiramos hondo. Es lo último que digo, que ya estamos fuera de hora, ¿no? ¿O no? La palabra salvación, salvarnos, en el Antiguo Testamento coge varios términos, ¿no? Para luego traducirlo al griego, tal. Pero en el Antiguo Testamento, una de las palabras que la comunidad creyente toma para explicar qué es salvarse no es, por ejemplo, la palabra salvar de salvarte de un peligro, que también la utilizan. Tiene varias palabras, pero hay una que se utiliza mucho y que es la palabra ensanchar. Es la raíz de Jesús, de la misma palabra de Jesús, Salvador, salvar, es la misma raíz en hebreo, ensanchar. Entonces es cuando decimos, por ejemplo, en los Salmos, en el aprieto me diste anchura, es la misma palabra de salvación. Salvación. Entonces es esta imagen, es este gesto que has dicho tú, ¿no? De cuando estamos así y hacemos. Y notas que la respiración te ha ensanchado porque te estabas encogiendo. Eso en hebreo significa salvación. El Señor nos da anchura para respirar. Lo que nos haga respirar a medias, nos quite aliento y nos encoja, no es de Dios, aunque sea muy bueno, porque puede ser muy bueno, pero no será de Dios, creo.